En la última fase histórica, la que estamos viviendo ya en su último momento, se desarrolló lo que llamamos la etapa etnofágica, que consiste ya no ni en destruir físicamente a los pueblos, ni en destruir sus sistemas culturales, sino incorporar esos sistemas culturales al sistema global, en este caso el sistema neoliberal. Estamos en una etapa muy peligrosa, porque ahora se trata de disolver absorbiendo, incluso dándole otro sentido al sistema cultural de los pueblos. Pese a que desde el inicio del proceso de globalización se anunció que se iniciaría un proceso de homogenización cultural, es decir, el de terminar con la variedad cultural de los seres humanos, esto fracasó totalmente, porque no contaron con que iba a haber una contraofensiva de los pueblos defendiendo sus sistemas culturales. La diversidad no es nunca debilidad, defecto, sino por el contrario, es riqueza, es posibilidad de garantizar un desarrollo humano mucho más profundo, amplio y más vigoroso. Se dice que los pueblos son los guardianes y los protectores de los bosques, de la naturaleza. Y eso es verdad, en la ecología de esta ciudad, el medio ambiente que vivimos. Todo esto que en donde estamos en este momento, fue mantenido por los pueblos. Estamos en un proceso constante de la recuperación de la grandeza de México. Y uno de los aspectos fundamentales de esta grandeza es la presencia de los pueblos indígenas. Es una recuperación histórica que no había vivido el país probablemente en ninguna etapa de su vida independiente. Bienvenidas y bienvenidos a Voces de la Transformación, un podcast de la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, Ciudad de México. Un espacio para tender puentes, sembrar ideas y fortalecer nuestra democracia desde la raíz. En Voces de la Transformación buscamos fomentar la participación ciudadana desde el conocimiento, el pensamiento crítico y el reconocimiento de nuestra diversidad. Es por ello que cada episodio de este podcast será una conversación para entender mejor nuestros derechos y cómo ejercerlos. Soy Arely Castilla y seré tu anfitriona. En este primer episodio nos encontramos en un lugar emblemático para los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, Xochimilco, tierra de tradiciones y culturas ancestrales que mantienen vivo y nos dan testimonio de la gran riqueza y patrimonio que poseemos y que debemos luchar por conservar frente a la amenaza que representa la globalización y la pérdida de identidad de muchas naciones y pueblos como consecuencia de las prácticas neoliberales e individualistas. En la Ciudad de México existen 56 pueblos originarios registrados con 733.907 habitantes, siendo Xochimilco, Milpa Alta y Tlalpan las que concentran poco más del 60% de esta población. Y de acuerdo a la CEPI, existen 125.153 hablantes de la lengua indígena que mantienen vivas 55 lenguas, siendo el náhuatl, el mixteco, el otomí, el mazateco, zapoteco y mazahua entre las más habladas. Sin duda, nuestros pueblos y barrios originarios son guardianes de la naturaleza, de las lenguas originarias de nuestra región y de un gran conocimiento en cuanto a formas de organización social. El día de hoy tenemos el honor de conversar con un invitado de lujo, el doctor Héctor Díaz Polanco, actual presidente de Morena, del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México. Se los presento. El doctor Héctor Díaz Polanco es una figura central en la antropología y sociología de México. Con una sólida formación en la UNAM y el Colegio de México, su carrera ha unido el rigor académico con un profundo compromiso social. Su pensamiento ha sido clave en las luchas por la autonomía indígena. Asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en sus negociaciones con el gobierno mexicano sobre derechos y cultura indígena. Consultor de la Asamblea Constituyente de Bolivia, con una vasta obra de 23 libros y participación en innumerables foros internacionales, su influencia es global.
Su trayectoria se completa con una intensa vida política, siendo diputado en el Congreso de la Ciudad de México. Académico, asesor y luchador social. Su legado es indispensable. Muchas gracias, doctor Díaz Polanco, por compartir con nosotros este espacio y pues regalarnos su conocimiento, la experiencia vasta que tiene en el tema de pueblos y barrios originarios, por visibilizar la importancia de la participación de estos y de escuchar sus voces. Muchas gracias por la invitación. Estupendo hablar de un tema como este, precisamente en Xochimilco, con este panorama, con esta vibra de identidad que hay en la Ciudad de México. Doctor, entendemos que en este país hay una gran diversidad de cultura, de muestras, de expresiones culturales, de formas de vivir, de participar. Usted ha sido un crítico profundo, por ejemplo, del modelo homogeneizador. En pleno siglo XXI es urgente, sin duda alguna, reivindicar el valor de las culturas originarias frente al neoliberalismo y esta cultura individualista que pues resta valor a lo que nos da origen y a nuestra raíz. ¿Por qué es importante, doctor, recuperar las cosmovisiones de los pueblos y barrios originarios que privilegian sobre todo el tema de lo comunitario? ¿Y cuál es el valor de preservar estas culturas para toda la ciudadanía? Sí, es muy importante ver la secuencia histórica. Si no se hubieran dado las luchas históricas a lo largo de muchos años, siglos, 5 siglos en el caso de México, no tendríamos la presencia diversa, la riqueza cultural que tenemos, por ejemplo, en México y en otros puntos de América Latina. Hemos atravesado, para dar una idea general del proceso, por 3 grandes fases, que podemos denominar la fase del genocidio, del etnocidio y de la etnofagia. Y cada uno de ellos diré solo un elemento. La fase genocida es ampliamente conocida y tiene que ver, en el caso latinoamericano y mexicano, con la fase colonial de México, donde parecía que con la experiencia inicial en las Antillas, en las islas antillanas, antes de llegar a tierra firme, incluyendo a México, el destino de los pueblos indígenas era su desaparición. De hecho, arroparon el proceso alrededor de la extinción de los pueblos indígenas. No existen pueblos indígenas en la zona del Caribe, el primer proceso inicial de la colonización. Claro. Luego, por razones históricas, eso se detuvo, se frenó, se amortiguó y algunos pueblos lograron remontar esa etapa. Luego la segunda etapa, la etapa etnocida, en donde ya no se trataba de eliminar físicamente a los pueblos indígenas, sino de eliminar sus sistemas culturales. Y por último, ya en la última fase histórica, la que estamos viviendo ya en su último momento, que es la fase de la globalización, se desarrolló lo que llamamos la etapa etnofágica, que consiste ya no ni en destruir físicamente a los pueblos, ni en destruir sus sistemas culturales, sino incorporar esos sistemas culturales al sistema global, en este caso al sistema neoliberal. De tal manera que en esa fase estamos, y es por eso que se ha logrado remontar la presión, pero al mismo tiempo estamos en una etapa muy peligrosa, porque ahora se trata de disolver absorbiendo, incluso dándole otro sentido al sistema cultural de los pueblos. Pero eso nos permite también asegurar algo muy positivo, es que pese a que desde el inicio del proceso de globalización se anunció que se iniciaría un proceso de homogenización cultural, es decir, el de terminar con la variedad cultural de los seres humanos, esto fracasó totalmente, porque no contaron con que iba a haber una contraofensiva de los pueblos defendiendo sus sistemas culturales. Así que estamos justamente celebrando esa presencia diversa, múltiple, plural de culturas que tenemos en México y en otros lugares del mundo y que necesitamos preservar, porque la diversidad no es nunca debilidad, defecto, sino por el contrario, es riqueza, es
posibilidad de garantizar un desarrollo humano mucho más profundo, amplio y más vigoroso. Qué difícil, ¿no, doctor? Cuando la globalización absorbe y puede convertir un proceso de identidad, de raíz, en un souvenir. Exactamente, de lo que se trata es de convertir todos los elementos culturales de los pueblos, de los grupos de identidad, en mercancías. Y de esa manera se integra, se absorbe, por eso se trata de una etnofagia, es decir, es una especie como de engullimiento. Decía un autor que analizó estos temas que el gran imperio globalizador se presenta como una gran boca abierta que absorbe a todos los grupos culturales. Lo que han hecho los grupos culturales se trata de defender con uñas y dientes su diversidad, tratar de reafirmarlas, etc. Pero para eso se requiere que haya una fuerza aliada, y esa fuerza aliada tiene que ser otros grupos socioculturales y el Estado, que se había convertido en un instrumento básico de disolución, de disolver a los pueblos, y que ahora, precisamente en casos como en el de México, con las transformaciones, el Estado ha revertido el proceso al ponerse del lado de los pueblos y ser, al contrario, un promotor de los pueblos. Y de eso vamos a hablar al rato, pero anuncio de antemano que se trata exactamente de que el nuevo Estado mexicano, influido por el proceso en la Cuarta Transformación, está planteando no solamente la vieja protección indigenista que se hacía en México de los pueblos, sino el entregarle a los pueblos la posibilidad de que ellos mismos sean los protagonistas de su fortalecimiento y reproducción como culturas básicas del país. Y eso es lo que llamamos autonomía, y por eso se hicieron reformas legales, particularmente la Constitución de la República, para incluir el derecho a la autodeterminación y la autonomía en nuestra Carta Magna. En un sistema homogenizante en donde todo es mercancía y en donde pareciera que existe solamente una visión del mundo y de vivir el mundo, ha sido muy complicado el poder reconocer que hay otras maneras de vivir y de construir una sociedad y una comunidad. Y de reconocer los valores de los demás. En las comunidades indígenas, por ejemplo, la propiedad es comunitaria y como el ejido, la tierra comunal, y parece de repente chocar con esta visión en donde la lógica privatizadora global impone, ¿no?, y le pone precio a todo. ¿Cómo este derecho se puede no solo defender, sino integrarse de manera justa en una sociedad globalizada sin ser cooptado, doctor? ¿Y qué mecanismos legales se han construido y son necesarios proteger para que esta forma de propiedad, que también es una forma de organización social y de ver el mundo, siga presente? Ir contra la globalización y contra todos sus efectos disolventes implica la reivindicación de varios elementos. En primer lugar, ya mencioné lo del Estado, simplemente reafirmo como un elemento clave el de volver a colocar al Estado en un lugar primario, principal, determinante en la sociedad. En lugar de decir el Estado solo debe ser una especie de aparato para guardar el orden, decimos ahora no, el Estado tiene responsabilidades muy importantes y es un apoyo fundamental para la profundización de los cambios en la sociedad. Segundo, la cuestión de lo colectivo y lo individual. El proceso globalizador neoliberal promovió la individualización de la sociedad, su atomización. Lo que promovemos ahora en el marco de las transformaciones es, por el contrario, colocar lo colectivo, lo social colectivo en el centro. Sí. Y eso precisamente da el marco en donde los pueblos indígenas pueden tener un papel muy importante, puesto que los pueblos indígenas están articulados alrededor de una concepción del mundo que les permite, socializando la vida, les permite desarrollar su sistema cultural. Por tanto, ese nuevo enfoque era esencial para recuperar, digamos, el mundo indígena. De otra manera, el resultado habría sido la individualización misma de las comunidades, la desaparición de las comunidades y, por tanto, la desaparición de estos grupos étnicos. Así que la recuperación de la comunidad. Por eso el lema probablemente más importante contra el neoliberalismo de los últimos tiempos es el lema que dice: nuestro trabajo fundamental es construir comunidad, hacer comunidad.
Si hacemos comunidad, creamos entonces el marco propicio para que los pueblos indígenas encuentren posibilidades de vida y de desarrollo. En tercer lugar, el hecho de que los elementos centrales que tienen que ver con la vida en términos productivos, etcétera, deben tener un carácter cada vez más colectivo. Y esto tiene que ver exactamente con la propiedad de la tierra, la propiedad de los medios de producción fundamental, en este caso para los pueblos. Lo que estaba ocurriendo es que se empezaban a crear condiciones para una rápida privatización de las tierras de los pueblos indígenas. No me puedo extender mucho en este tema, pero recordar solamente, porque es suficiente para entender el proceso, que en el gobierno de Salinas de Gortari se promovió una reforma constitucional que se realizó finalmente contra la opinión de los pueblos y de los aliados de los pueblos indígenas, para permitir que tanto los ejidos como las comunidades, las tierras comunales y las tierras ejidales en consecuencia, pudieran privatizarse mediante un, digamos, relajamiento de los candados que existían históricamente para evitar la privatización. Lo que se esperaba, finalmente no se logró, es que en poco tiempo, en unos lustros o en unas décadas, la propiedad del mundo indígena y del mundo campesino serían básicamente disueltas como colectivo y se pasarían a ser propiedad privada. Esto no ocurrió, entre otras cosas, por la propia resistencia de los pueblos indígenas, y todavía la mitad aproximadamente de la propiedad en México, que es una característica muy peculiar nuestra, es de carácter colectivo, es propiedad colectiva de los pueblos, y eso hay que mantenerlo. No solo mantenerlo, yo diría tendríamos que reforzar ese carácter con medidas incluso legislativas para asegurar que la propiedad de la tierra siga en manos de las colectividades. Sí, sin lugar a dudas es fundamental. Los pueblos indígenas han resistido el saqueo de todo tipo durante años, años y años. Pero bueno, doctor, no basta solamente reconocer lo que representan los pueblos y los barrios originarios en este país y seguramente en muchos países y culturas, sino también es importante que estos pueblos y barrios tengan una voz directa en la toma de decisiones. Sin lugar a dudas, es una voz más que se debe escuchar. Y yo cuando lo escucho hablar del Estado, entiendo el Estado retomando la responsabilidad de proteger a todas y todos, y entre ellos están los pueblos y los barrios originarios. Hablando de la participación política, doctor, en concreto para este tema, la autonomía es un concepto central, ¿no?, en la práctica para los pueblos y los barrios originarios. Eso es uno de sus mecanismos incluso de resistencia. ¿De qué manera debe de llevarse a cabo este derecho a organizarse por sus propias normas y formas de elección? ¿Cómo se entiende desde esta visión del mundo la política desde la perspectiva de los pueblos y los barrios? Y si esta es compatible o cómo cohabita con el sistema de partidos que es el que tradicionalmente ejercemos en la cultura política mexicana. Sí, ahora tocamos una dimensión fundamental del problema, la dimensión política. Es un asunto fundamental porque en efecto se puede decir tienen ustedes todos los derechos del mundo, pero si no se pueden ejercer concretamente, pues no se llega muy lejos. La autonomía como concepto, como concepción política, significa que se reconoce que los pueblos indígenas en este caso, son parte de una estructura mayor. En este caso estamos hablando del Estado-Nación o de la nación simplemente. Sí. O sea, los pueblos indígenas no son algo aparte, sino que forman parte de ese Estado-Nación. De lo que se trata es de crear un criterio, un sistema, una forma de operar en la práctica que permita que esos pueblos tengan las libertades y los derechos fundamentales sin romper el Estado-Nación. Hubo en los momentos más álgidos de definición de las autonomías, particularmente en el plano internacional, en Naciones Unidas, largas y terribles discusiones, porque la parte gubernamental más conservadora en el mundo se oponía a que se reconociera finalmente, como se reconoció, el derecho universal que tienen los pueblos a su autodeterminación o libre determinación y a su autonomía. Y el temor fundamental era lo que llamaban balcanización. Temían
o manifestaban o hacían creer que temían que los estados-naciones se iban a disolver, se iban a fragmentar, a eso se refiere la balcanización, y se iba a destruir la unidad nacional, en pocas palabras. Eso es absolutamente falso, y los casos que se ponían como ejemplo no eran los ejemplos concretos. De hecho, el récord de los procesos autonómicos a escala mundial muestra que prácticamente no hay caso en donde la autonomía sea la causa de la disolución o de la fragmentación. Siempre son otros factores los que provocan esto, pero siempre se atribuyen al hecho de que los pueblos tienen estos derechos autonómicos. Claro. La autonomía es un sistema que funciona en el marco del Estado Nacional, no contra el Estado Nacional, ni al margen del Estado Nacional. Entonces son definidos de acuerdo con un proceso que permite llegar a un acuerdo precisamente con los estados y al interior de los estados. En esa fase estamos en México. Ya está en nuestra Constitución, se hizo una reforma al segundo artículo constitucional y allí se incluyen los dos derechos, el de la autodeterminación y el de la autonomía, y ahora se está en el proceso de definir concretamente esas formas. Para empezar, ya se estableció que no puede haber autonomía si no hay recursos para realizarla. Es una especie de agonía lenta para la muerte de los pueblos. Si tienes la autonomía, necesitas los recursos para que puedas realizar tus derechos en todos los ámbitos sociales, en el educativo, en el productivo, etcétera, etcétera, en el de crear infraestructura adecuada. Entonces, por primera vez en 5 siglos, en México los pueblos indígenas no solamente ya se les reconoció su autonomía y su autodeterminación en la Constitución, sino que se les reconoció también como sujeto de derecho público, lo que les da derecho a su vez para manejar sus propios recursos, sus presupuestos, para su desarrollo interno, tomando ellos la decisión de cómo se usan esos recursos. Ese es un gran paso adelante que ilustra las virtudes del sistema de autonomía cuando se realizan. Por tanto, estamos en una etapa en México extraordinariamente novedosa, no lo habíamos vivido nunca antes, y tenemos además la posibilidad de que en ese marco, digamos, de promoción autonómica, se realicen políticas públicas que sean favorables a su autonomía. No me puedo extender mucho, pero puedo poner un ejemplo para ilustrarlo, como por ejemplo el caso de los planes de justicia para los pueblos. Esto quiere decir que el Estado se involucra y se compromete con cada una de las etnias, por ejemplo, el más conocido, muy conocido a nivel nacional e internacional, los pueblos yaquis, que se reúnen entonces con un equipo gubernamental, definen sus necesidades y acuerdan con el Estado cómo se va a hacer el proceso para realizar sus demandas. Por ejemplo, los pueblos yaquis pidieron que hubiera un distrito de riego propio, que hubiera un proceso de construcción de viviendas urbanas, etcétera, etcétera, carreteras. Y todo eso se ha ido realizando y desarrollando. Entrega de tierras, de tal manera que se va a hacer ese mismo proceso con todas las etnias del país. Ese es un ejemplo de cómo la autonomía tiene un efecto concreto sobre el pueblo. Hay que estar muy pendientes ahora del siguiente paso, que va a ser la presentación y la discusión en el Congreso y su eventual aprobación, espero que sí, de la Ley General de los Pueblos Indígenas, donde se especifican los procesos particulares para realizar la autonomía. Qué importante lo que nos dice, doctor, porque no tan solo es reconocerlos como parte del contrato social, sino no solo reconocer que existen y están ahí, sino también proveerles de los recursos que son necesarios para que ellos sigan desarrollándose. Eso, por supuesto, que es abismal, ¿no? Nos parece súper fundamental eso. Doctor, aterrizando ya en la Ciudad de México, sin duda alguna, la muy joven Constitución de la Ciudad de México da un paso en este tema porque fue pionera en reconocer los derechos de los pueblos y los barrios originarios. Y usted sin duda alguna es muy responsable de empujar ese tema. Y es importante que se sepa, el doctor ha luchado por mucho tiempo sobre el reconocimiento de los derechos de pueblos y barrios originarios. Doctor, ¿de qué manera este reconocimiento jurídico, porque no nada más es decir que existe, sino
eres sujeto de derechos. ¿De qué manera este reconocimiento jurídico se ha traducido en una real ampliación de sus derechos sociales y qué falta todavía para que esta acción constitucional no sea solamente una carta de buenos deseos, sino sea una realidad tangible para los pueblos y barrios originarios? Sí, este es un ejemplo magnífico de cómo avanzar en la formalización de los derechos, incluso a escala constitucional para la Ciudad de México, que es una entidad de la Federación, como se sabe, para que pudieran impulsar los derechos de los pueblos. Pero también muestra cómo es insuficiente si no se dan otros pasos. Lo fundamental de la Constitución del 17 de la Ciudad de México es que en efecto se convirtió en un proceso pionero, reconocido internacionalmente como el más avanzado de América Latina y a escala mundial, pero que tenía la limitación de que era el reconocimiento en una entidad de la República. Sí. Ese es el primer límite que tenía, pero el avance es extraordinario porque se reconoció ya en esa Constitución esos derechos de libre determinación y autonomía que ahora se reconoció hace poco a escala nacional. Este reconocimiento a escala nacional potenció entonces a la Ciudad de México para los fines de que se trata. De tal manera que tenemos ahora una condición mucho más favorable para que la Constitución de la Ciudad de México provoque sus efectos, ¿no? La principal cuestión que se logra en la Constitución de la Ciudad de México no solo es el reconocimiento de la existencia de los pueblos, sino que además se agregó el reconocimiento de los barrios y el reconocimiento de las que son llamadas comunidades residentes. Son tres fenómenos completamente diferentes y que hay que distinguir, y a cada uno de ellos en consecuencia se les reconocieron derechos particulares. Los pueblos, por supuesto, son los pueblos originarios, los barrios igualmente barrios originarios, y la población residente es la población que ha venido inmigrando a México desde hace mucho tiempo, que tomó mucha fuerza en los años 70, fue un tema muy socorrido en la Ciudad de México, y que creó comunidades de residentes de las etnias de prácticamente todo el país. De tal manera que tenemos en México la ciudad más pluriétnica que probablemente del mundo, o una de las más importantes del mundo. Casi todas las lenguas están representadas en comunidades. Entonces, sí, esas comunidades tienen derechos también reconocidos en la Constitución. Así que tiene esta visión integral. Eso es muy importante para el caso de la Ciudad de México. En segundo lugar, y este es un pendiente, en la Constitución se establece el instalar una especie de consejo de los pueblos con el propósito, no de discutir políticas particulares, sino con el propósito de fundamentar e impulsar el proceso autonómico. Ese consejo nos ha creado. Ese es un pendiente que tenemos, porque de otra manera los pueblos se enfrentan individualmente o como grupos o incluso como personas a un aparato estatal, en este caso el aparato del gobierno de la Ciudad de México, de una manera directa e inadecuada. Debería existir justamente ya este consejo que permita una relación más orgánica y más constitutiva de derechos de largo plazo o de mediano plazo en la ciudad. Pero en síntesis, la Ciudad de México es una ciudad muy avanzada, yo diría que una de las puntas de lanza fundamentales para la defensa de los pueblos, y todos los que formamos parte de esta gran comunidad de la Ciudad de México nos debemos sentir muy orgullosos de que nuestra ciudad, nuestra entidad, tenga esta plataforma constitucional tan avanzada. Y sin duda, doctor, nos parece que para que esto se construya es importante el tema de la escucha. Yo a usted lo he ahora sí que he escuchado muchas veces decir lo importante que es el escucha, y creo que ese es un aprendizaje que le dejan los pueblos y los barrios originarios. Es importante escucharlos, hablar de ellos, pero con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, doctor, como sociedad,
crear espacios donde estas voces se puedan escuchar sin ser filtradas por lo que yo pienso, opino o creo que deban de ser las cosas, ¿no? Sin esta interpretación hegemónica de cómo vemos el mundo y creemos que debe de ser el mundo. ¿Y usted qué papel cree que jueguen los medios de comunicación públicos y los comunitarios, estas radios que por cierto, se ha abierto un gran espacio en la Ley de Comunicaciones para que estas también se puedan desarrollar, y son como esas cosas que no están propiamente en una ley dirigida específicamente hacia un sector de la población, pero que sí coadyuvan porque es parte del todo? Sí, hay un filósofo muy famoso que dijo una frase que es emblemática. Él dijo: el límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje. Con eso quería decir muchas cosas, pero entre otras el de que el lenguaje es vital, es fundamental en la vida humana y sobre todo en su dimensión colectiva, por supuesto. Así que esto es aplicable también a este caso y con muchísima más razón, porque se trata de una diversidad lingüística extraordinaria. Y a cada una de esas formas de expresión corresponde una visión del mundo. Es muy famosa, incluso popular, una ilustración de esto con los llamados esquimales, los Añú, que es un pueblo que habita en las zonas árticas, de que ellos, a diferencia de los demás pueblos del mundo, tienen más de una palabra para llamar a la nieve. Tienen 5 o 6 palabras para llamar a la nieve. Quiere decir que no solamente es una formulación lingüística, es que ellos son capaces de ver varias nieves, no solo una nieve. Claro. Y en consecuencia, esa riqueza del lenguaje corresponde con la riqueza vivencial de los pueblos. Es una construcción colectiva. Entonces, nosotros no vamos a poder entender a fondo lo que se requiere, las propuestas, los enfoques y en consecuencia las demandas, las reivindicaciones de los pueblos indígenas, si no hablamos con ellos. Y hablar con ellos es encontrar la forma de dialogar. Y para dialogar hay que escucharlo. Esa es la secuencia del punto de que se trata aquí. Ahora, en este momento también hay que decirlo, quizás nos estamos viendo un poco exagerado en el optimismo, pero no es exagerado. Por primera vez en la historia tenemos también condiciones muy favorables para impulsar el derecho lingüístico de los pueblos, el derecho a hablar su propia lengua, pero no solo a hablarla los que la hablan, sino promover, fomentar que las lenguas se consoliden. Y se está haciendo un esfuerzo no suficiente, diría yo, pero muy destacado en relación con etapas anteriores. Hay mucho que hacer en el fomento de las lenguas, en la protección de las lenguas. Hay que evitar que desaparezcan las lenguas. Hay en consecuencia, ligado con esto, la cuestión de la comunicación, por supuesto, en términos de la existencia de canales de comunicación, particularmente las emisoras de radio, etcétera, de las comunidades, que habían venido pasando por una etapa muy difícil que llevó a la extinción y a la desaparición de muchas emisoras de radio, etcétera, de los pueblos. Y ahora esto se está de nuevo protegiendo, incentivando, abriendo, y se le está dando recursos, posibilidades de tener mejores condiciones. Y yo creo que eso va a iniciar una etapa de florecimiento de estos medios y que va, en consecuencia, a permitir que se logre algo fundamental en esto. Los pueblos, yo lo digo muy frecuentemente, finalmente lo comprendieron, no se pueden salvar solos. No hay solución solo de los pueblos indígenas, si no tiene un contexto favorable, y ese contexto favorable es básicamente el apoyo de los no indígenas. Si nosotros no apoyamos a los pueblos, porque además somos la mayoría en la sociedad, si no apoyamos nos constituimos en indiferentes y aún con indiferencia estamos activamente bloqueando el desarrollo, la solución de esta problemática histórica.
y no hay cosas que nos ayuden más que los medios para este propósito, que debe incluir incluso la enseñanza de lenguas indígenas en nuestro sistema educativo, que no ha podido desarrollarse suficiente. De tal manera que estamos también en esta etapa con muy buenas perspectivas sobre el desarrollo lingüístico, que es fundamental para la vida de los pueblos. Hay mucho por hacer, doctor. Sin duda alguna, las radios comunitarias son una herramienta fundamental para los pueblos y barrios originarios. Cuando uno va por las carreteras de este país, de repente tiene el radio y a veces se capta la señal, y ojalá esta señal la pudiéramos escuchar en todo el país, no nada más ahí, de repente en la sierra desde la clandestinidad, porque muchos sobrevivieron así desde la clandestinidad, y sin duda alguna son esta herramienta, una trinchera para la resistencia contra la homogenización incluso de la propia comunicación, ¿no? Desde su perspectiva, doctor, con estas experiencias, ¿cómo no tan solo se preserva la cultura, se comparten los valores, sino también se educa a lo que usted llamó los que no somos propiamente la población indígena, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros apoyar y amplificar pues estas luchas comunicativas, tanto como sociedad, pero también como el Estado, como las instituciones coadyuvan a que esto sea posible? Estamos en una etapa verdaderamente extraordinaria que se ve de manera práctica, prácticamente todos los días. Piensen nada más en la mañanera. Es la primera vez que yo recuerdo en toda mi vida que al menos una vez a la semana, a veces varias veces a la semana, a escala nacional, con audiencia nacional, se escucha el sonido de las lenguas indígenas. Hay un programa semanal pequeño pero muy interesante, donde el que lo realiza, que es un indígena, empieza hablando cada vez en una lengua indígena diferente, diciendo: estoy saludando en la lengua tal a la presidenta de la República, etcétera, etcétera. Ese es un pequeño ejemplo de cómo hay un cambio fundamental. Es decir, tenemos presencia constante de los pueblos indígenas prácticamente en todos los actos públicos, incluyendo la mañanera. Hace un par de semanas o una semana, estuvieron presentes mujeres indígenas y todas hablaron en sus lenguas respectivas, y luego hablaron a coro respectivo, y luego hay programas especiales para las mujeres indígenas. Estamos en el año justamente de las mujeres indígenas, estamos en un proceso constante de presencia de lo indígena en el país, junto con este proyecto nuevo, extraordinario, de recuperar lo que llamaron la recuperación de la grandeza de México. Y uno de los aspectos fundamentales de esta grandeza es la presencia de los pueblos indígenas. Es decir, es una recuperación histórica que no había vivido el país probablemente en ninguna etapa de su vida independiente. Incluso esa propuesta de Andrés Manuel, tan malentendido por la corona española, de que se pidiera perdón a los pueblos, tan malentendida porque el gobierno de México, en voz del presidente, no planteó que los españoles pidieran, o sea, que la corona española pidiera perdón, sino que pidieran perdón la corona española y el gobierno de México simultáneamente, para reconocer, digamos, una herida abierta, una herida histórica, y que de esa manera se pudiera empezar a restañarla para iniciar una nueva fase histórica. Con este ejemplo lo que quiero resaltar es esta idea de nueva vida, de nueva etapa, nueva fase histórica, que los pueblos indígenas están, digamos, señalando, ¿no? Es decir, si queremos hacer de México algo completamente diferente a lo que habíamos vivido en etapas negras de liberalismo y neoliberalismo, de corrupción gubernamental, etc., eso se tiene que hacer con los pueblos, o no se va a poder lograr, porque ellos sintetizan una raíz fundamental de la nacionalidad nuestra,
y de la cultura nuestra. Todos tenemos una vertiente, una piel o una parte de la piel que vive y palpita con la profundidad cultural de los pueblos indígenas de México. Doctor, sin duda alguna, los pueblos indígenas es nuestra historia, nuestra raíz, lo que también nos ha construido como sociedad, nos ha dado incluso ejemplo de lucha, de resistencia. ¿Qué le debemos? ¿Qué pendientes tenemos con los pueblos y barrios originarios en esta ciudad? En esta ciudad tenemos una deuda tremenda con los pueblos. Solo pondré un ejemplo porque los tiempos en televisión son muy... Usted adelante, adelante. Pero piénsese en la ecología de esta ciudad, en el medio ambiente que vivimos. Todo esto que en donde estamos en este momento, fue mantenido por los pueblos. Se dice que los pueblos son los guardianes y los protectores de los bosques, de la naturaleza. Y eso es verdad. Es porque hay presencia en esta zona del sur de la Ciudad de México de pueblos y barrios, y particularmente de pueblos originarios, por la que existen lugares como este en la Ciudad de México, que son básicos para la sobrevivencia misma de la ciudad, incluso de manera dramática, porque por ejemplo el agua fundamentalmente de la ciudad está concentrada en estas zonas, y además los pueblos indígenas le dan su color al mundo de la ciudad, etcétera, y son además productores estratégicos en muchas ramas, de tal manera que cuando estamos haciendo esfuerzo para que los pueblos se mantengan a flote y que florezcan, no solo estamos buscando favorecerlos, sino favorecernos. Es decir, el que ellos salgan adelante es parte de que nosotros salgamos adelante. Somos parte de una unidad y a veces hemos perdido esa perspectiva. Y hemos permitido que la expansión del capital en la ciudad golpee estos sistemas complejos y que por ello mismos son sistemas muy delicados y que pueden ser modificados de manera irreversible en algunos casos, como ya ha ocurrido no solo en México sino en otros lugares del mundo, y luego nos pasamos siglos lamentando a no haber hecho lo posible por evitar esa catástrofe sociocultural que implicaría que estos pueblos se debilitaran y finalmente terminaran extinguiéndose. Eso no lo podemos permitir. Sí, sin lugar a dudas los pueblos y barrios tienen en su cosmogonía el que somos parte de un todo y que hay que respetar todo, y la naturaleza pues es nuestra madre y es la que hay que cuidar principalmente, y no somos dueños de ella, y me parece que eso es fundamental. Doctor, muchísimas gracias por el espacio. Seguramente tendríamos mucho que decir de este tema, y seguramente lo vamos a estar compartiendo en otros espacios, tanto con el doctor Héctor Díaz Polanco como con otros y otras especialistas y por supuesto comunidades indígenas, porque decimos que hay que escuchar su voz. Y yo le pediría, doctor, que nos pudiera dar una reflexión final de este tema, que usted nos pudiera compartir, ¿no?, en su vasta experiencia, un mensaje tanto para la ciudadanía como para nuestros hermanos de los pueblos y barrios indígenas en esta ciudad. Muy bien. Tenemos tareas muy importantes. La primera es completar el proceso, el ciclo, que no es solo nacional, sino mundial, del llamado proceso de globalización. Todo indica que ha sido derrotado el proyecto, el modelo globalizador, e incluso se expresa en la propia política norteamericana, que es un reflejo del proceso mundial sin lugar a dudas, y fracasó el proceso homogenizador. Al contrario,
ha habido una reversión y estamos en un florecimiento de las identidades a escala mundial. De hecho, decía Bauman, un gran conocedor y analista, que en el mundo del pensamiento social el tema más importante era el tema alrededor de la identidad y que no había palabra que fuese más usada para entender el mundo hoy día que las identidades. De tal manera que hay un florecimiento de identidades, pero que todavía no alcanza su plenitud. Todavía hay mucho que hacer para evitar que vuelva de nuevo la ola antipluralidad y nos avasalle. Entonces, primera tarea fundamental en nuestro país, hacer todo lo posible porque el nuevo régimen constitucional de autonomía se realice en la práctica lo más rápidamente posible. De tal manera que la estructura de las autonomías, que como se sabe, y lo digo rápidamente como resumen, incluye la autonomía, un régimen donde hay autogobierno de los pueblos, donde hay un espacio territorial reconocido a los pueblos, en donde hay una representación de los pueblos en los órganos de representación nacional y local, porque no solo que haya representación al interior de sus comunidades, sino al exterior en las estructuras que toman decisiones, y finalmente el de que haya una especie de jurisdicción propia en donde los asuntos de la justicia local sea abordado por ellos mismos. Eso está en proceso, eso tiene que ser fortalecido para que los pueblos creen una especie de protección, una coraza sociocultural y de articulación con el país. Por tanto, el último reto es seguir sensibilizando a los no indígenas sobre el problema, sobre la importancia del llamado problema indígena, que no es problema. Yo digo que lo que es un problema es la nación, no los pueblos. De tal manera que nos demos cuenta de que está en nuestro propio interés, para los no indígenas, de que los indígenas sigan floreciendo y sigan encontrando el camino, porque ellos nos protegen también a nosotros, al ser guardián de la naturaleza. Sí, y sin duda su camino también es nuestro camino. Gracias, doctor, por compartir esto, por enseñarnos que la democracia no es un molde único que se nutre de la diversidad y de la pluralidad multicultural, que hay muchas maneras de ejercer la democracia, que tenemos que construir un mundo en donde quepan todos los mundos y que tenemos que comunicar y abrir un espacio en donde se escuchen todas y cada una de las voces. Y sin duda, el tema de la voz de los pueblos y barrios originarios es fundamental para seguir construyendo democracia, pluralidad y seguir desarrollándonos en este país y en este mundo y por supuesto en nuestra hermosa, diversa, plural Ciudad de México. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a darle like y compartir por supuesto este video, a seguirnos en nuestras redes y la próxima semana pues tendremos un nuevo episodio con análisis y participación ciudadana directa. Recuerden, porque la democracia es una construcción colectiva. Sean parte de ella. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias.